integrales de línea, funciones de variable compleja, de manera muy sencilla, porque hasta ahora lo que habíamos visto era que podíamos expresar, si teníamos una integral sobre un contorno C cerrado y orientado positivamente, donde f de z era analítica, excepto en un número finito de singularidades aisladas, lo que habíamos visto era que podíamos escribir esa integral sobre C como la suma de las integrales de unos contornos C sub 1, C sub 2, C sub 3, etcétera, alrededor de cada una de esas singularidades aisladas y sin que esos contornos compartan puntos, ¿no? Pero no sabemos calcularlo todavía. Entonces, para eso vamos a utilizar el teorema de los residuos de Cauchy. El teorema de los residuos de Cauchy nos dice que, dado C, un contorno cerrado, simple y orientado positivamente, si tenemos una función analítica f de z, tiene que ser analítica sobre C y en el interior de C, excepto en un número finito de puntos singulares aislados, z sub k. Estos puntos singulares están encerrados por la curva C. Entonces, la integral sobre C de f de z diferencial de z es igual a 2pi por i por la sumatoria de los residuos de f de z en cada una de estas singularidades aisladas. Entonces ahora vamos a compartir un Jamboard para ver la demostración. Entonces tenemos nuestro plano complejo. Tenemos una curva cerrada C orientada positivamente. Y tenemos un número finito de singularidades aisladas. Z1, Z2, ZK, Zn. Entonces lo que tenemos que demostrar es que la integral sobre C de f de z es 2pi por i por la sumatoria de los residuos de f de z en los puntos z sub k. Bueno, ¿qué les parece que podemos hacer acá para demostrar esto? ¿A alguien se le ocurre, basado en los conocimientos de que hemos visto en las últimas clases? ¿Qué podríamos hacer de qué otra forma podríamos escribir la integral sobre C de f de z? A ver, primero lo que podemos observar es que se cumplen las hipótesis del teorema integral de Cauchy para dominios múltiplemente conexos. Porque la función f de z, por la hipótesis de este teorema, es analítica sobre C y en su interior, salvo en un número finito de singularidades aisladas. Y además en cada una de esas singularidades aisladas, ¿cómo podemos escribir a f de z?
Ahí tenemos otro teorema, el teorema de Laurent, que nos permitía escribir una serie de Laurent que converge a f de z en un entorno de cada una de estas singularidades aisladas. Entonces vamos a combinar esos dos teoremas que vimos en clases anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer es construir C sub 1, C sub 2, C sub n, contornos cerrados, simples, positivamente orientados, de forma que cada uno de ellos encierre a una sola singularidad aislada, Z1, Z2, Zn. Y no compartan puntos en común, ¿sí? No se tienen que cruzar ni compartir siquiera un punto. Entonces, a partir del teorema integral de Cauchy para regiones múltiplemente conexas, ¿qué podíamos decir de la integral sobre C de f de z? A ver. ¿Quién recuerda cómo se escribía esa integral a partir del teorema integral de Cauchy para regiones múltiplemente conexas? Profe, ¿Sí? ¿no sería la sumatoria de K igual 1 a N de la integral cerrada, la integral en una curva cerrada de CK f de z diferencial z? ¿O sería expresar básicamente lo mismo que estaba antes? No, no, no. No es lo mismo. Es otra cosa que conocemos. Ok. Entonces vos me decís que esto es igual a la suma Sumatoria de K igual de 1 K, hasta N 1 hasta n de la de la integral. integral en una curva cerrada Sí. de ¿Qué C de curva? K, C sub K. C sub K, f de z diferencial z. Claro. Esto es lo que sabemos. Esto es lo que sabemos por el teorema integral de Cauchy para regiones múltiplemente conexas. Entonces la integral sobre C es igual a la integral sobre C1 de f de z más la integral sobre C2 de f de z más la integral sobre, ahí, sobre las n, sobre los n contornos cerrados simples, cada uno de ellos encerrando una singularidad aislada, Z1, Z2, ZK, Zn, y eso lo tenemos entonces resuelto. Ahora, vamos a suponer que tenemos una... Vamos a pensar a f de z como una... voy a otro marco. F de z dijimos entonces que es una función que es analítica, excepto en un número finito de singularidades aisladas. Para cada una de esas singularidades aisladas, digamos Z0 singularidad
aislada de f de z. Por el teorema de Laurent. ¿Cómo puedo escribir a f de z? Puedo escribir f de z como la suma desde n igual a 0 infinito de a sub n por z menos z sub 0 a la n, más la suma desde n igual a 1 infinito de los b sub n sobre z menos z0 a la n, ¿no? Y esto es válido en un disco perforado, digamos, de la forma z, módulo de z menos z0, mayor que 0 y menor que un radio R. Y estos B sub n, estos coeficientes B sub n, ¿cómo se calculaban? ¿Cómo calculábamos los coeficientes B sub n? A ver, si alguien se acuerda o mira sus notas. Teníamos una expresión para los A sub n y para los B sub n. Profe, Sí. ¿puede ser que se calcule como 1 sobre 2 pi i por la integral en C de f de z sobre z0 menos n más 1 a la menos n más 1? Z menos Z0 a la menos n más 1. a la menos n más 1. Diferencial z. Diferencial Z. Para todo n perteneciente a los números naturales. Y vamos a ponerle C sub 0, llamando C sub 0 a un contorno cerrado, simple, orientado positivamente, que encierre a la singularidad Z0 y a ninguna otra. O sea, la única singularidad aislada, encerrada por C0 es Z0. ¿Está? C0 encierra una única singularidad que es Z0. Y efectivamente así calculábamos los B sub n. Voy a ir a otro marco, voy a copiar el B sub n. Bueno, el caso particular de B sub 1, o sea que cuando n vale 1, esta integral, ¿cómo me quedaba? Me quedaba 1 sobre 2pi por la integral de f de z, y en el denominador me queda z menos z0 a la menos 1 más 1. ¿Sí? O sea, me queda el exponente, me queda 0. Todo número elevado a la 0, ¿cuánto vale? Excepto 0. Vale 1, ¿verdad? 1, sí, sí. Excepto el caso de 0 a la 0 que me queda indeterminado, pero como no forma parte de mi región de convergencia, que va a ser módulo de 0 de z menos z0 mayor que 0 y menor que r, no me preocupo. Entonces tengo esto. Y esto, ¿qué habíamos definido que era este número? Lo habíamos definido como el residuo
de f de z en z igual a z0. Era el coeficiente b sub 1. Y era la integral, o 1 sobre 2pi por la integral de f de z diferencial de z. ¿Está? ¿Nos acordamos de eso? Del residuo. Entonces, fíjense que si yo voy a mi expresión inicial, a la que había obtenido usando el teorema integral de Cauchy para regiones múltiplemente conexas, tenía que la integral sobre c de f de z diferencial de z era igual a la sumatoria de las integrales sobre los c sub k de f de z diferencial de z. ¿Sí? Entonces voy a escribir eso en el próximo panel. Entonces había obtenido que la integral sobre c de f de z diferencial de z por el teorema integral de Cauchy para regiones múltiplemente conexas era la suma de las n integrales sobre los c sub k. ¿Y qué vemos ahora? Que la integral sobre cada uno de estos c sub k es el residuo de, lo vimos en la pantalla anterior, en la 3, cada uno de estas integrales la podemos escribir como 2pi por i por b, ¿verdad? 2pi por i por el residuo de f de z, o sea, cada una de estas integrales que encierra un único punto singular aislado z sub k, vimos que era 2pi por i por el residuo de f de z en z igual a z sub k. Así que la sustitución es directa. ¿No? Y la integral sobre c de f de z diferencial de z es igual a la sumatoria a 2pi por i por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de los residuos de f de z en cada una de las singularidades aisladas z sub k, que es lo que queríamos mostrar. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Entonces es bastante simple, porque al cumplirse las condiciones, las hipótesis del teorema integral de Cauchy para regiones múltiplemente conexas, escribimos la integral como la suma de las integrales sobre cada contorno cerrado simple y positivamente orientado C sub k, que trazamos como, digamos, un contorno, los construimos a los efectos de la demostración, ¿no? Son contornos que construimos de forma auxiliar. Luego, cada una de esas integrales sobre los C sub k las podemos calcular usando la definición de residuo. Y entonces nos queda directamente que la integral sobre C es igual a 2pi por i por la suma de los residuos en cada una de esas singularidades aisladas que quedaban encerradas por C. Y eso es todo. Así que es muy simple este teorema, habiendo demostrado los anteriores. Vamos a continuar ahora con el PDF.
El segundo teorema nos dice, sea f de z una función analítica en todo el plano, excepto en un número finito de puntos singulares aislados, interiores a un contorno cerrado simple y orientado positivamente C. Entonces, la integral sobre C de f de z diferencial de z es igual a menos 2pi por i el residuo de f de z en infinito, que como vieron en la clase anterior, se puede calcular como 2pi por i por el residuo de z en 0, por el residuo de, se hacía un cambio de variable, 1 sobre z cuadrado por f de 1 sobre z, en z igual a 0. Pero esta es una forma de calcular el residuo de z en infinito. O sea, lo importante es que la integral sobre c de f de z, diferencial de z, es igual a menos 2pi por i por el residuo de f de z en infinito. Entonces observen que la hipótesis acá es que f de z es analítica, excepto en un número finito de puntos singulares aislados, que el contorno cerrado simple y orientado positivamente C rodea, digamos, a todos los puntos singulares aislados. Todos los puntos singulares aislados están dentro o rodeados por C. Entonces, volvemos al Jamboard. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. Entonces, esa f de z, tiene puntos singulares aislados digamos Z1, Z2, Z3, Z4, etcétera, ¿no? ZK, digamos. Voy a borrar esto porque me quedo muy... Y lo que nos dice es que si tenemos un contorno cerrado simple orientado positivamente C, la integral sobre C de f de z es igual a menos 2pi por i por el residuo de f de z en z infinito. Eso es lo que tenemos que demostrar. Pero si f de z es analítica, excepto en un número finito de puntos singulares aislados, ¿qué podemos decir? Podemos buscar un radio R, ¿no? Un radio R que sea mayor a la distancia de la singularidad más alejada al origen. Y podemos decir que f de z es analítica en una región del tipo módulo de z mayor que R, ¿no? Por ejemplo, acá digamos que una gráfica... A ver.
Digamos que tenemos una circunferencia de radio R, perdón de la gráfica, y podemos asegurar que para módulo de z mayor que r, f de z es analítica. ¿Qué forma podemos aplicar acá del teorema de Laurent para una región, para una f de z analítica en módulo de z mayor que r? Vamos a trazar el C por fuera de R. ¿Qué forma del teorema de Laurent o qué forma de serie Laurent podemos utilizar para una expresión en serie de f de z que converja en una región del tipo módulo de z mayor que r? ¿Cómo se llamaba esa? Profe, puede ser de que sea el caso particular 2 que se llama desarrollo en un entorno infinito. El desarrollo, exactamente, es el desarrollo en un entorno infinito de f de z, ¿sí? En un entorno infinito tiene la forma módulo de z mayor que r. Y en ese caso lo que decíamos es que f de z se puede expresar ¿de qué manera? Vamos a utilizar la notación con el c sub n. Y la expresión de la serie de Laurent, en este caso nos quedaba la suma de los c sub n por z a la n, con n desde menos infinito a infinito. Y cada c sub n se calculaba como 1 sobre 2pi por la integral sobre c de f de z sobre z a la n más 1. Para todo n entero. Bueno, medio lugar. ¿Sí? Y el residuo, entonces, el residuo, en este caso, en infinito, ¿cuál era el residuo en infinito de f de z? La definición del residuo en infinito. De f de z era el coeficiente menos c sub menos 1. ¿Sí? Que era el valor, cuando n vale menos 1, acá me queda z a la 0, entonces me quedaba esto menos 1 sobre 2pi por i por la integral sobre c de f de z diferencial de z. Era la definición del residuo de f de z en infinito. Era el coeficiente c sub menos 1 cambiado de signo de la serie de Laurent de f de z en un entorno de infinito. Y cuando utilizamos la expresión de los c sub n, vemos que para n igual a menos 1, ese coeficiente nos va a quedar de la forma que la escribimos aquí.
Bien. Entonces, por un lado, queremos calcular la integral sobre C de f de z diferencial de z. En este caso. Y como vemos de la definición del residuo, podemos despejar esa integral. Y la integral sobre C de f de z diferencial de z va a ser igual a menos 2pi por i por el residuo de f de z en infinito. Sale directamente de la definición. ¿Lo ven? Entonces, f de z es analítica en una región del tipo módulo de z mayor que r. ¿Eso qué implica? Que f de z admite una expresión en serie de Laurent. Esa expresión en serie de Laurent es la que escribimos debajo con los c sub n por z a la n, donde cada c sub n se podía escribir o se calcula como 1 sobre 2pi por la integral sobre c de f de z sobre z a la n más 1. Cuando n vale menos 1, tenemos el c sub menos 1 y el residuo de f de z en infinito es menos c sub menos 1, que es menos 1 sobre 2pi por i por la integral sobre c de f de z diferencial de z. Así que lo único que hacemos es despejar la integral sobre c de esa expresión y esto es entonces menos 2pi por i por el residuo de f de z en z igual a infinito. ¿Claro eso? No tiene mucho misterio. ¿Lo pueden ver? Chicos. Sí. Bueno. Entonces tenemos hasta ahora dos resultados. Tenemos dos resultados. Perdón que... ¿Se ve la clase? Ahí está. Tenemos dos resultados. El teorema de los residuos de Cauchy que nos decía... No estamos viendo la presentación. Estamos viendo la carpeta de la clase. No sé por qué no me aparece el PDF. A ver ahí. Ahí está. No sé por qué a veces el Acrobat no me sale en la lista de... ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Buenísimo. Entonces tenemos f de z, analítica excepto en un número finito de singularidades aisladas. Bien. Se hace un contorno cerrado simple orientado positivamente de forma que encierre a todas esas singularidades aisladas. Y el teorema de los residuos de Cauchy nos dice que la integral sobre ese contorno C de f de z diferencial z es igual a 2pi por i por la suma de los residuos de f de z en cada una de esas singularidades aisladas. Teorema de los residuos de Cauchy. Reducción a un único residuo.
Bueno, el teorema este nos dice que la integral sobre C, donde C es un contorno cerrado simple y orientado positivamente, nuevamente, que encierra todas las singularidades aisladas de f de z, supongan, puede ser la misma C que en el caso anterior. Todas las singularidades están encerradas por C. Y anteriormente vimos que esa integral se puede calcular como 2pi por i por la suma de todos los residuos en las singularidades aisladas que quedaban encerradas. Bueno, acá vemos otra forma de calcularlo. Es igual a menos 2pi por i por el residuo de f de z infinito. Y vamos a un tercer resultado, que es el teorema de los residuos de Cauchy para infinito. Tenemos f de z analítica en un dominio D que incluye una vecindad perforada de infinito, es decir, un dominio del tipo módulo de z mayor que r, ¿sí? Como el que vimos en la demostración anterior. C es un contorno cerrado, simple y orientado positivamente en D, fuera del cual f de z es analítica, a excepción de un número finito de puntos singulares aislados, exteriores a C. ¿Sí? Es un poco redundante, pero dice lo mismo. Entonces acá lo que tenemos es la integral sobre menos C de f de z diferencial z, y es igual a 2pi por i por la suma de los residuos de f de z en las singularidades z sub k que están fuera de C. O sea, no son las que están rodeadas por C, sino todas las que quedaron fuera de C. Más el residuo de f de z en infinito. ¿Se entendió? ¿Qué nos dice el teorema? Es decir, f de z es analítica en un dominio del tipo módulo de z mayor que r. ¿Sí? Esa es una vecindad perforada infinita. Luego, C es un contorno cerrado simple y orientado positivamente en esa región. Y vamos a tener un número finito de puntos en singularidades aislados que quedan fuera de C. Entonces, la integral sobre menos C de f de z diferencial de z es igual a 2pi por i por la suma de todos los residuos que quedan en las singularidades que quedan fuera de C, más el residuo en infinito. Vamos al Jamboard. Profe, Sí. te hago una pregunta. ¿Por qué la curva la recorre de orientación negativa? La puedo recorrer como orientación negativa o puedo poner que la integral sobre C es igual a menos 2pi por i por lo que vimos, ¿sí? Porque es una cuestión de signo. Pero ya lo vamos a ver. Ok, gracias. Ahora lo vamos a aclarar en el Jamboard. Bien. Entonces, ¿qué me dice el teorema? El teorema me dice que f de z es analítica supongamos que esto es una circunferencia. F de z es analítica en módulo de z mayor que r, excepto en las singularidades aisladas z1, z2, zk. Entonces, z1
Z2, Z3, están todos afuera, ¿no? C está, esta es la región, a ver si lo pinto más o menos. Esta es la región donde f de z es analítica. Módulo de z mayor que r. ¿Sí? Lo que está sombreado ahí en rojo. Entonces, en ese dominio D, trazo un contorno cerrado, simple y orientado positivamente C. Todas las singularidades quedaron fuera. ¿Sí? Z1, Z2, ZK. Y lo que me dice el teorema es que la integral sobre C, fíjense, C está orientada positivamente. Entonces, la integral sobre menos C, que es lo mismo que decir que es la integral sobre C, pero recorrida en sentido negativo, ¿sí? O sea, sentido negativo sería el sentido horario. Bueno, esto es 2pi por i por la sumatoria de los residuos de f de z en z igual a z sub k, digamos que son n, más el residuo de f de z n infinito. ¿Ok? ¿Estamos? Esto es lo que nos dice el teorema. Ahora, ¿cómo lo podemos demostrar? ¿Cómo podemos demostrar eso? En base a lo que hemos visto hasta acá. ¿Qué se les ocurre que podemos utilizar de lo que vimos antes? ¿No podríamos como combinar las dos cosas que vimos antes? Exactamente. Combinemos las dos cosas que vimos antes. A ver, ¿cómo se les ocurre que podemos hacer esa combinación? Bueno, con el primer término tenemos de que 2pi por i por la sumatoria de k igual 1 hasta n del residuo de z igual a z sub k de f de z es Sí. igual a, a la integral de la curva cerrada C f de z diferencial z. Primero. Bueno, pero a ver, en el primero de los teoremas, la hipótesis era que C encerraba todas las singularidades, estaban todas dentro de C. ¿Sí? Miremos la gráfica del
el primer caso. En el primer teorema, C lo que hacía era encerrar a todas las singularidades aisladas. Y ahora las Claro, singularidades están fuera. por el teorema de integral de Cauchy para regiones múltiplemente conexas. Y con eso, sí, a partir de eso, el teorema de Laurent lo demostramos. Bueno, pero ahora lo que tenemos que demostrar es para el caso en el que están todas por fuera. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer acá? Estamos en el... A ver, acá. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tal si proponemos otro contorno C, ¿sí? Orientado positivamente? Digamos ese 0, de forma tal que este contorno C orientado positivamente C0 encierra todas las singularidades aisladas. ¿Se ve? En la pantallita del C0 no está muy clarito. ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve bien. ¿Cuál es la integral sobre C0 de f de z? Fíjense, f de z es analítica sobre C0. Es analítica en el interior de C0, excepto en un número finito de singularidades aisladas Z1, Z2, Z. No habría que proponer el teorema que vimos antes. El teorema nos decía... El teorema después, decía que para una curva cerrada C, evaluando la integral de f de z diferencial z, es igual a menos 2 pi por i por el residuo de z igual a infinito de f de z. exactamente. Exactamente. Porque fuera de C sub 0 no tenemos más singularidades, porque la hipótesis que tomé acá para construir C sub 0 era un C sub 0 tal que encierra todas las singularidades aisladas. ¿Y qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? ¿Qué más podemos decir de esto? A ver, ¿qué otra cosa se les ocurre que podemos hacer acá? ¿No podríamos tener en cuenta también el primer teorema que vimos, el de los residuos de Cauchy? Podemos.
porque es una curva que contiene todas las singularidades existentes y podríamos encerrar cada singularidad con una curva distinta. Podemos encerrar a cada singularidad con una curva, un contorno cerrado simple orientado positivamente. C1, C2, C3, CK, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería otra forma de escribir la integral sobre C sub 0? Podríamos escribirla como la integral definida con una curva cerrada, que sería C0, de f de z diferencial z igual a 2pi i por la sumatoria de k igual 1 a n. Primero utilicemos, a ver. Todavía no podemos hacer, no podemos utilizar el teorema 1, ¿por qué? Porque en el interior de C sub 0, f de z es analítica, pero no en un número, no a excepción de un número finito de singularidades aisladas, porque acá adentro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en módulo de z menor que r? Entonces no podemos aplicar el primer teorema. Sí podemos aplicar el teorema integral de Cauchy para regiones múltiplemente conexas. ¿Está? Sí, profe, se entiende. Sí podemos aplicar, entonces aplicando el teorema integral de Cauchy para regiones múltiplemente conexas. Primero, perdón, no lo vamos a usar. Bueno, no importa. A ver. El primer resultado que habíamos llegado es que la integral sobre C0 de f de z, diferencial de z, es menos 2pi por i por el residuo de f de z en infinito. Eso aplicando el segundo teorema. Después, otro resultado es que la integral sobre C0 de f de z diferencial de z, y aplico acá el teorema integral de Cauchy para regiones múltiplemente conexas. ¿Es igual a qué? A la sumatoria de las integrales sobre los C sub k ¿lo vemos a eso? Entonces, la integral sobre C sub 0 de f de z va a ser igual a la integral de f de z sobre C sub 1, más la integral sobre C sub 2, más la integral sobre C sub 3, más la integral sobre C sub k, más la integral sobre C. ¿Lo ven? Sí, sí, profe. Porque f de z no es analítica en Z1, no es analítica en Z2, no es analítica en Z3, ni en ZK, ni dentro de el círculo de radio R. Entonces, me falta acá poner más la integral de f de z, diferencial de z sobre c. Bueno, y ahora lo único que tengo que hacer es que fíjense que tengo una expresión para f de z, la integral de f de z sobre c sub 0, y tengo otra expresión para la integral de f de z sobre c sub 0. ¿Las puedo igualar? Igualo, digamos, 1 y 2, de 1 y 2. ¿Puedo igualar los lados derechos de las dos?
¿Sí? Si del lado izquierdo es la integral sobre C sub 0 de f de z diferencial z en los dos casos, entonces ¿qué tengo? Que la integral sobre C de f de z diferencial de z es igual a menos 2pi por i por el residuo de f de z en z igual a infinito, menos la suma esta de estas integrales. Perdón, bien. ¿Y estas integrales cómo las calculamos? Como en el primer teorema. Estas integrales son el residuo de f de z en cada uno de estos z sub k. ¿Verdad? Estas integrales, cada una de estas integrales es igual a 2pi por i por el residuo de f de z en z sub k. Entonces me queda 2pi por i por la suma de los residuos de f de z en z igual a zk. ¿Se ve? Esto es lo mismo que escribir la integral sobre menos c de f de z diferencial de z igual a 2pi por i por el residuo de f de z infinito más la suma de los residuos de f de z en zk. Que es lo que queríamos demostrar. ¿Se ve, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno, esto nos da una herramienta para calcular. Cuando tenemos un número finito de singularidades aisladas, cuando f de z tiene un número finito de singularidades aisladas, y queremos calcular la integral sobre una curva C, podemos tener Z1, Z2, TC, y fuera podemos tener Z1, Z3, Z4. Entonces, ¿qué nos dice estos dos resultados? Tenemos el primer teorema que nos decía que la integral sobre C era igual a 2pi por i por la sumatoria de los residuos de f de z en las singularidades aisladas que quedaban dentro de C. Mientras tanto, el último teorema nos dice que la integral sobre C es menos 2pi por i por la suma de los residuos de las singularidades aisladas que están por fuera de C, más el residuo en infinito. O sea que yo la integral de f de z sobre C, en este caso,
este ejemplo burdo que puse acá, puedo decir que la integral sobre C de f de z es igual a 2pi por la sumatoria de los residuos de f de z en z igual a zk para los k que están dentro de C, más, o es también igual, quiero decir, a menos 2pi por i por la sumatoria de los residuos de f de z, en este caso 3 y 4, que están fuera, menos el residuo en infinito, ¿no? Entonces, depende de la cantidad de singularidades aisladas o de la complejidad del cálculo del residuo dentro o fuera, yo tengo que elegir, o puedo elegir en general, qué opción voy a tomar para calcular la integral sobre C. ¿Verdad? ¿Se entiende lo que quiero decir? Supongamos que f de z es igual a digamos, 1 sobre z a la 20 más un medio por z menos 1 o menos 2. Y quiero calcular la integral de f de z alrededor de c, que es módulo de z igual a 1. ¿Qué opción van a tomar ahí? Por si no lo ven, tengo un residuo en z igual a 2 y tengo 20 residuos perdón, una singularidad aislada en z igual a 2 y tengo 20 singularidades aisladas encerradas por la curva, porque estos son todos las singularidades acá, los ceros del z a la 20 más un medio, están todos dentro del radio de 1 sobre raíz 20 de 2, ¿no? O raíz 20 de un medio. Entonces están todas encerradas en la curva C, dada por módulo de z igual a 1. Por fuera tengo uno solo, un solo residuo y el residuo infinito. ¿Me siguen, chicos? Sí, sí, profe. Entonces, ¿cómo harían acá? ¿Cómo harían para calcular? ¿Qué opción tomarían? ¿No sería la de los residuos de z igual a infinito? Acá lo que tenés es un residuo. A ver, vamos a ver.
digamos que están sobre la circunferencia de módulo 1 sobre raíz de 20, perdón, 1 sobre raíz vamos a ponerle R raíz 20ava de 1/2 o 1 sobre raíz 20ava de 2, que eso es R. Todos los ceros de este polinomio acá están sobre esa circunferencia, ¿no? Los 20. Y tengo otro en z igual a 1. Supongamos que dibujando mal es acá. No, 2 había dicho. 2, perdón. 2. Y C era módulo de z igual a 1. Entonces la integral de f de z sobre c la puedo calcular como menos 2pi por i por el residuo de f de z en z igual a 2 más el residuo de f de z en infinito. ¿Cuál es el residuo de f de z en z igual a 2? Bueno, tengo un residuo de orden 1, entonces hacía límite para z tendiendo a 2 de z menos 2 por f de z. O sea, me va a quedar 1 sobre 2 a la 20 más 1/2. Ese es el residuo de f de z en z igual a 2. ¿Y el residuo de f de z en infinito cuál es? Tengo un 0, en infinito voy a tener un 0 de orden 21. Entonces, en infinito, si tengo un 0 de orden 2 o superior, sabía que el residuo me da 0. Hay una regla que me dice, si tengo un 0 de orden 2 o superior, el residuo en infinito vale 0, ¿no? Entonces me es mucho más sencillo calcularlo por fuera que por dentro. ¿Se ve el ejemplo o no? Creo que sí, profe. A ver. Déjenme buscar otro ejemplo. A ver, le voy a pasar otro ejemplo. A ver, esperen un segundito. Está interesante. A
la integral de, vamos otra vez, la integral de z dividido z a la cuarta menos 1 de Gastón, perdón, te hicieron una pregunta en el chat hace unos minutos. Bueno, usen el audio, chicos, porque si estoy en el jam no puedo leerlo. ¿Me podés comentar a qué te referís? ¿Cómo era lo del cero? Ah, entiendo, ya sé dónde vas. Las reglas de cálculo de residuo en infinito. Si yo en infinito, si mi función f de z en infinito tiene un cero de orden 2 o superior, ¿sí? F de z tiene un cero en infinito de orden 2 o superior. Significa que si yo hago... Recuerden cuál es la definición de ceros y de polos de acuerdo a la... a la serie de Laurent de f de z, ¿no? Entonces, yo tengo un cero de orden 2 o superior en infinito, el residuo de f de z en infinito vale 0. Eso me decía la regla. En este caso, a ver si lo copié bien, déjenme ver. Z a la cuarta menos 1. El módulo de z igual a 2. Bueno, ¿dónde tengo las singularidades? ¿Cuáles son los ceros del denominador? A ver, esto es fácil, ¿eh? Z a la cuarta menos 1 igual a 0. ¿Qué valores de z satisfacen eso? Les doy una raíz. Z igual a 1. 1 y menos 1. 1 es raíz. ¿Pero cuántas tengo? ¿Cuántas voy a tener? 4 raíces. 4, ¿no? Dos dobles. No, no son dos dobles. No son dos dobles. Serían i menos i, 1 y menos 1. Sí. Mira, me parece apropiado la pregunta que hiciste para mostrarte que dos cosas. Cuando tengo z a la n igual a un número cualquiera, ¿sí? Tengo n raíces diferentes, ¿sí? N raíces diferentes. Z a la cuarta menos 1 lo puedo escribir como z al cuadrado menos 1 por z al cuadrado más 1. Así que de ahí sale, digamos, si esta la puedo escribir como z menos 1 por z más 1. Así que ahí tengo 1 y menos 1. Y la segunda es z menos i por z más i. Entonces, z a la n igual a c, tengo n raíces, están todas ubicadas sobre una circunferencia de radio raíz enésima de c, en este caso 1. Y están separadas por un ángulo que va a ser igual a 2pi sobre n. En este caso, 2pi sobre 4, o sea, pi sobre 2. Así que tengo 1, menos 1 y menos i. Están siempre de forma simétrica ubicadas, ¿no?
simétricas respecto al origen. Bueno, y C es la circunferencia de radio 2 central en el origen. Así que están todas encerradas. ¿Qué opciones tengo? Los calculo por dentro, tengo que hacer 2 pi por i por el residuo de f de z en 1, más el residuo de f de z en menos 1, más el residuo de f de z en i, más el residuo de f de z en menos i. Y tengo que calcular 4 residuos. A propósito, ¿y qué regla utilizarían para el cálculo de residuos en este caso? Cociente de polinomios. ¿Cómo calcularían cada uno de esos residuos? Hay una regla para residuos de primer orden que me decía que si yo tengo el coeficiente de b de z, podría calcular los residuos ¿cómo? Era con a de z sobre la derivada b' de z. ¿Sí? En este caso, entonces, cada residuo lo calculo fácilmente haciendo a de z igual a z, b de z igual a z a la cuarta menos 1, o sea que b de z vale, b' vale 4z cubo, z sobre 4z cubo, me queda un cuarto, ¿no? Sobre z cuadrado. Y ahí, evaluando para z igual a 1, menos 1 y menos i, calculo los 4 residuos de forma más o menos sencilla. Pero también puedo calcular esta integral como menos 2 pi por i por el residuo de f de z en infinito, usando el último de los teoremas. Porque fuera de z igual a 2 no tengo otra singularidad aislada, no tengo ninguna, lo único que tengo es infinito. ¿Y en infinito qué tengo? ¿Tengo un cero en infinito? No, A ver, cuando z tiende a infinito, f de z no tiende a cero. sí, Sí tiende a cero. Entonces en infinito tengo un cero. ¿Cuándo tengo un cero en infinito? Cuando el límite para z tendiendo a infinito de f de z me da cero. ¿Está? Tengo un cero de orden 3 en este caso, porque el límite para z tendiendo a infinito de z al cuadrado por f de z me sigue dando 0. Entonces un 0 de orden 3. Si hacen el desarrollo de esta función f de z en torno a infinito, van a ver que van a tener una función del tipo c sub n sobre z cubo más, c sub menos 3 sobre z cubo más c sub menos 2 sobre z cuadrado más ese coeficiente distinto de 0 sobre z cubo me estaba dando que tengo en infinito, que tengo un 0 de orden 3 en infinito. ¿Cómo más lo puedo ver?
En el caso de cociente de polinomios y solo en el caso de cociente de polinomios, es decir, no puedo tener una función distinta a un polinomio, ni una exponencial, ni un seno, un coseno, ni nada raro, ¿no? Ni una raíz de z, ni nada. Polinomio en un numerador, polinomio en el denominador, el número de ceros de la función es igual al número de polos de la función. ¿Se entendió? Cociente de polinomios, exclusivamente para el caso de cociente de polinomios, el número de ceros, o sea, los ceros del numerador, es igual al número de polos, o sea, los ceros del denominador. Acá donde tengo ceros en z sobre z a la cuarta más 1, menos 1. Tengo un 0 en z igual a 0, ¿verdad? Tengo 4 polos en 1 menos 1 y menos i. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces si tengo 4 polos y encontré un 0 finito, los otros 3 ceros están en infinito. Es una forma rápida de darme cuenta si tengo un 0 en infinito y de qué orden. La otra forma de darme cuenta es haciendo el desarrollo en serie Lorán en infinito. Pero si tengo cociente de polinomios, únicamente en este caso, el número de ceros es igual al número de polos. Entonces, si tengo 4 polos, necesito tener 4 ceros. Tengo un 0 en z igual a 0. Entonces, eso quiere decir que tengo un 0 de orden 3 en infinito para completar los 4. Bueno. Entonces, le estoy diciendo con esto que tengo un 0 de orden 3 en infinito. Si tengo un 0 de orden 3 en infinito, ¿cuánto vale el residuo en infinito? Dijimos que el residuo de f de z en z infinito vale 0 para cuando tengo un 0 de orden 2 o superior. ¿De qué vale 0? ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Cuando nosotros tenemos que entonces escribir los ceros de este caso, por ejemplo, tendríamos que escribir que 0, o sea, z igual a 0 de orden 1 es un 0, y el otro 0 sería z igual a infinito de orden 3. Exactamente es eso. Ok. Y entonces después también tenemos que escribir de que la integral definida en la curva de z sobre z a la cuarta menos 1 diferencial z, tenemos que escribir primero lo que está dentro de la curva y después lo que está fuera de la curva. No. A ver, vos tenés dos teoremas, o tenés el teorema de los residuos de Cauchy que te dice que la integral sobre C es igual a 2pi por i por el residuo en cada una de las singularidades aisladas que quedan encerradas por C. Entonces, si vos tenés que aplicar ese teorema, lo aplicás así y calculás los residuos en cada una de las singularidades que quedaron encerradas. Si a vos te dan opción de elegir el camino que vos quieras, vos podés elegir ese camino o decir que eso es igual a menos 2pi por i por la suma de los residuos que quedan fuera, ¿sí? Incluyendo el infinito. O sea, tenés dos opciones. No necesitas escribir las dos, porque de las dos formas vas a llegar al mismo resultado.
Entonces, si a vos te dan opciones solamente te dicen, calcule esta integral, la que voy a escribir ahora, por ejemplo. Por z menos 4. Esto es diferencial z. A ver, ¿qué singularidades tengo en esta función? ¿Qué singularidades aisladas tiene esta función? Una singularidad en -1 de orden 4. Después tiene otra singularidad en... ¿Qué singularidad es la de z igual a 1? ¿Qué tipo es? Es un polo Es un polo de orden 4. 4 en z igual a menos 1. Igual a -1, sí. ¿Qué más tengo? Otro polo, y ahí serían de orden simple en 3 y -3, en z igual a 3 y en z igual a -3. Y después tengo otro polo de orden 1 en z igual a 4. Perfecto. Bien. Tengo un polo de orden 4 en z igual a menos 1. Tengo un polo de orden 1 en z igual a 3. Tengo otro polo de orden 1 en menos 3. Y tengo un polo de orden 1 en z igual a 4. ¿Y el infinito que tengo? Según lo que vimos antes. En infinito no tendríamos 4 polos. En infinito no tengo ningún polo. Infinito tiende a 0 esta función. Cuando z tiende a infinito, está todo en el denominador, ¿no? Entonces, esta función, cuando z tiende a infinito, la función tiende a 0, ¿verdad? Sí, profe. Bien. ¿De qué orden es ese 0? Bueno, no tengo ningún 0 en el plano finito. No tengo ningún 0 en el plano finito. El denominador es 1, ¿no? Distinto de 0, por lo tanto, nunca se me hace 0 el 1. Entonces, ¿cuántos polos tengo? Cuento, 4, 6, 7. Tengo un 0 de orden 7 en infinito. Bueno, ahora lo que tengo que decir es, ¿cómo lo calculo? Calculo usando esta integral. ¿Calculo usando los residuos de las singularidades que quedan por dentro o calculo los residuos de las singularidades que quedan por fuera? Bueno, por dentro tengo un polo de orden 4 que implica que tengo que derivar 3 veces, ¿no? Entonces, ahí eligen ustedes. Sería de nuestra conveniencia elegir el lado de afuera la curva, porque tenemos un residuo de z igual a infinito, f de z, que sería igual a 0, porque el 0 que tenemos en z igual a infinito es de orden 7. Por fuera tendrías que calcular 3 polos simples. 3 polos simples. 3 residuos en polos simples. Y los residuos en polos simples son bastante sencillos de calcular. En 4, en 3 y en menos 3. Y el residuo en infinito, que sabemos que da 0 porque es un 0 de orden 7. ¿No? Entonces, esta integral, la integral no, me equivoqué.
la podrías calcular como 2pi por i por el residuo de f de z en z, perdón, menos 2pi por i, por los residuos de f de z en z igual a 3, más el residuo de f de z en z igual a menos 3, más el residuo de f de z en z igual a 4, más el residuo de f de z en infinito, que este ya sé que me da 0. Y el residuo de f de z en z igual a 3, ¿cuál es? Era z menos 3 por f de z, que es z más 1 a la cuarta, perdón, límite de... límite para z tendiendo a 3 de z menos 3 dividido z más 1 a la cuarta por z menos 3 por z más 3 por z menos 4. Se me cancela, bueno, y ahí calculo fácil, ¿no? Así de fácil calculo el residuo de f de z en menos 3 y el residuo de f de z en 4. Y sale el valor de la integral. Si no, tengo que hacer el residuo. Otra forma de calcularlo es decir, esto es igual a 2pi por i por el residuo de f de z en z igual a menos 1. Pero ahí tengo un polo de orden 4, por lo tanto, para calcularlo tengo que encontrar la derivada tercera. Y no es tan fácil. Así que esto depende del caso. Si tienen la opción, si se les da la opción para elegir el camino, intenten utilizar el camino más sencillo. ¿Sí? Obviamente que si aparece un z más 1 en la 40 por z al cuadrado menos 9 por z menos 4, es más claro que van a utilizar un camino y no el otro. Pero bueno, está en ustedes elegir. ¿Quedó más o menos claro el teorema integral entonces de los residuos de Cauchy? La reducción a un único residuo, que era el caso en el que utilizábamos una curva C que englobaba o rodeaba todas las singularidades aisladas, y eso me daba igual a menos 2pi por i por el residuo f de z infinito. Y el último caso, que lo que nos permite es calcular la integral sobre C utilizando las singularidades aisladas que quedan fuera de la curva, ¿sí? Esos eran los 3 casos, ¿no? Que vimos. Si está claro, terminamos acá. Este es el último tema de la unidad 1. Así que van a ver la práctica y el próximo, a ver, el examen quedó. Uy, se me cerró el cronograma. El cronograma lo tienen en la página del campus. Está clase por clase que se dio, que se está dando, que se va a dar, y la fecha de los parciales y los recuperatorios. Entonces el parcial quedó semana 8, o sea, la semana del lunes 26, o sea que es el 27. El próximo martes
en horario de teoría, ¿sí? A esta hora, a las 16:30, va a ser la primera evaluación parcial. Va a contener todos los temas de la unidad 1. El examen va a constar de 4 preguntas. Ustedes van a tener que entrar al sistema. Van a tener un enunciado diferente cada uno. Las preguntas son aleatorias. Van a tener que responder en papel, como si fuese presencial, justificando cada paso de las resoluciones de los ejercicios, porque el examen es de práctica solamente. Y luego escanear o fotografiar, pasar a PDF y subir cada ejercicio por separado, ¿sí? Van a tener un instructivo ahí de cómo hacerlo, de cómo ponerle el nombre y todo. Lo que les voy a pedir es que tengan a mano alguna herramienta de conversión a PDF y que la tengan bien pulido, digamos, a eso. Una vez terminado el horario del examen, se cierra y ya no se aceptan envíos. Si alguien tiene algún problema de conectividad, o se le corta la luz, o le pasa algo, me escribe un mail. Y en lo posible, con alguna forma de constatar el inconveniente, y bueno, y vemos cómo lo solucionamos. Va a haber 2 parciales, este es el primero, entonces va a haber otro más que va a incluir las unidades 2 y 3, y los 2 van a tener su recuperatorio en las últimas semanas del cuatrimestre. Se puede recuperar los 2. Se aprueba con un mínimo de 45 en cada uno, pero con un promedio superior a 50. Es decir, que si se sacan 45 ahora, en el próximo se tienen que sacar 55. ¿Sí? Si no, tienen que recuperarlo. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? El tiempo de duración del parcial se va a comunicar, lo vamos a tratar de hacer de 2 horas, pero no somos tan estrictos con eso. Si se requiere, probablemente lo hagamos un poquito más largo, como para que no haya problemas con el envío y todo eso. Lo vamos a hacer para que se pueda resolver sobradamente en 2 horas. Bueno, chicos. Sí, para subir las resoluciones, ya les digo, es fotografiar o escanear, convertir a PDF y subirlo al sistema. O sea, son 4 ejercicios, cada uno hay que subirlo por separado. Pero no les debería llevar más de 15 minutos. Repito que si hay problemas de conectividad o tienen algún problema o está muy lento, me envían un mail enseguida con el examen en lo posible, si no lo pudieron subir, pero bueno, dentro de un margen, ¿no?, de 15, 20 minutos. Se van me lo mandan a las 2 horas, ya no. Salvo que hayan tenido un problema comprobable, y en ese caso vemos cómo resolverlo. Bueno, si hay otra pregunta, si no, ya estamos con los temas dados y
Profe, una pregunta. Sí. ¿La entrega del TPLC también es así, o sea, lo podemos hacer a mano, escanearlo en PDF y subirlo, o...? Tiene partes que tienen que resolver con software, así que, bueno, la parte que, es decir, eso no necesitan escanear porque ya va a estar, digamos, en formato digital, pero lo que tengan que hacer a mano, sí, lo escanean y lo suben. Nada, listo. Gracias, profe. No de nada. Profe, y Sí. le consulto, entre los ejercicios del examen, ¿podemos movernos libremente o tenemos que resolver uno, después pasar al otro y así? No, no son secuenciales, son en el orden que ustedes elijan. Pueden resolver, empezar por el que les resulte más cómodo, como ustedes elijan. Ok, perfecto. Gracias. O sea, si la pregunta es, el enunciado van a tener completo el enunciado de entrada con los 4 ejercicios. No hay que ir, no se necesita responderlo secuencialmente. Perfecto. Bueno, si hay alguna otra pregunta, me lo comentan. Y si no, ya nos vemos el martes. Recuerden, ¿no? Horario de teoría. Traten de estar todos a tiempo. Van a tener que ingresar directamente al campus. Va a haber un link al examen. Cliquean ahí y comienzan. ¿Sí? En la página ahí, en la principal, donde ven que dice semana 1, semana 2, semana 3 y acceden a las clases, bueno, ahí va a aparecer parcial 1. ¿Entiende? Entran ahí a parcial 1 y van a poder ver el enunciado. La identificación no es necesaria.